Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña hoy, martes 15 de julio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Un grupo de representantes de ambos partidos presentaron un proyecto de ley que busca abordar la inmigración de manera integral. Tenemos el reporte completo desde la capital del país. Además, la inflación interanual en el país sube al 2.7%. Veremos cuáles son las posibles causas de este incremento. Y torrenciales lluvias en el noreste del país dejan un saldo mortal y casi convierten los vagones del metro de Nueva York en submarinos. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. Un grupo de representantes de ambos partidos presentaron hoy una iniciativa que beneficiaría a inmigrantes indocumentados que llevan más de 5 años en los Estados Unidos. Los detalles del proyecto los tiene Juan Esteban Silva desde el Capitolio Federal. Hola Karina, ¿qué tal? Pues bien, la iniciativa que usted menciona la presentó la congresista María Elvira Salazar del Partido Republicano, pero tiene también el apoyo de miembros del Partido Demócrata. Hoy aquí en el Capitolio, donde yo me encuentro, pues se ha presentado la iniciativa que tiene varias características y mucha atención. Personas que, por ejemplo, lleven más de 5 años o al menos 5 años viviendo en los Estados Unidos. También aquellas personas pues, que no han cometido crímenes en los Estados Unidos, que no tienen antecedentes o que no tienen un prontuario de haber cometido crímenes en los Estados Unidos. Pero que sea la congresista Salazar la que nos cuente más detalles de esta iniciativa que ella ha calificado como histórica. Cualquier indocumentado que haya estado en los Estados Unidos por más de 5 años, que no tenga antecedentes penales, que trabaje y pague sus impuestos, puede salir de la sombra y solicitar el estatus de inmigrante. Eso significa que va a pagar una multa, que va a comprar su propio seguro médico, sin acceso a ningún programa federal y va a contribuir en un 1% de su salario a la tesorería del país. A cambio, no será deportado. En estos momentos de la historia de Estados Unidos necesitamos una reforma migratoria que pueda dar las soluciones que necesitamos. 1, permisos de trabajo. 2, que puedan trabajar honestamente. Que puedan entrar y salir del país. Que eventualmente las personas se van a retirar en sus países de origen. Así que eso es importante. El llamado de la congresista Salazar es básicamente que se entienda que esto es sentido común, que no todo puede ser deportaciones y ya, sino que también hay personas que le aportan con su fuerza de trabajo a los Estados Unidos. Un llamado, por cierto, muy importante. Pero aquí en Voz News hemos buscado reacción desde el Congreso, incluso desde el lado del Partido Demócrata. Varios congresistas, como les cuento, del partido de oposición al presidente Trump, se han unido a la iniciativa liderada por Salazar. Congresista, ¿es usted optimista de que el presidente Trump va a atender ese llamado que hacía la congresista Salazar y que hacen todos ustedes? Yo no sé lo que él vaya a hacer, yo sé lo que yo puedo hacer. Y lo que yo puedo hacer es que yo no voy a descansar de seguir luchando en una administración demócrata o republicana a favor de los inmigrantes y en contra de los abusos, porque se están cometiendo muchos abusos aquí. Por ahora, esta iniciativa, esta idea de la congresista Salazar y de otros miembros del Capitolio de los Estados Unidos, pues tiene que tener también ese guiño, esa aceptación del ala tal vez un poco más radical del Partido Republicano y, por supuesto, al final, el visto bueno de la Casa Blanca, del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero sin duda alguna, televidentes de Voz News, una iniciativa histórica. Es la información desde aquí, desde el Capitolio en Washington. Para Voz News, Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por este reporte. Y congresistas demócratas y republicanos visitaron el fin de semana el Centro de Detención de Inmigración de ICE, conocido como Alligator Alcatraz, en Florida. Ahí los congresistas pudieron constatar las condiciones de este centro de detención. La retórica, sin embargo, ha sido de acuerdo a las líneas partidistas, mientras los republicanos lo consideran un centro que reúne todas las cualidades de seguridad necesarias de un centro de este tipo. Los demócratas aseguran que las condiciones son deplorables. Escuchemos. We saw inside this internment camp, which it is nothing less than that description, were really appalling. They are using cages. These detainees are living in cages. The pictures that you've seen don't do it justice. They are essentially packed into cages. Sin embargo, durante la era Obama había centros de detención con condiciones similares o incluso peores a juzgar por las imágenes de la época, y bajo la administración Biden había incluso campamentos a la intemperie
y bajo altas temperaturas en Texas. Más adelante en el panel analizaremos este tema. Y el gobierno federal presentó una solicitud ante los tribunales para suspender la orden de restricción temporal que se emitió la semana pasada en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, y que limita sus operaciones en California. La medida dictaminó que la agencia probablemente habría violado las protecciones constitucionales a través de sus prácticas de aplicación de la ley de inmigración en Los Ángeles. Fue la juez federal de distrito, Mam Eusin Mesan Frimpong, designada por Biden, quien emitió esta orden de 53 páginas y prohibió a los agentes de ICE realizar detenciones en el Distrito Central de California, a menos que tengan una sospecha razonable de que una persona se encuentra en el país ilegalmente. En otras cosas, el presidente ruso Vladimir Putin ha rechazado el ultimátum de 50 días de Donald Trump y las amenazas arancelarias, lo que indica la intención de Rusia de intensificar la guerra en Ucrania en lugar de ceder. Según fuentes vinculadas al Kremlin, citadas por Reuters, Putin se muestra impasible ante las sanciones y decidido a luchar hasta que Occidente acepte sus condiciones, incluyendo el reconocimiento de los territorios ocupados y la limitación del ejército ucraniano. Una fuente advirtió sobre una nueva gran ofensiva en los próximos meses, posiblemente dirigida contra Dnipropetrovsk, Sumy o Yarkov, si las defensas ucranianas flaquean. Putin sigue exigiendo que la OTAN detenga su expansión y que Occidente reconozca legalmente sus logros. Cree que nadie ha hablado seriamente de paz, añadió una fuente, así que seguirá adelante hasta conseguir lo que quiere. En más información, 24 estados liderados por los demócratas, junto con el Distrito de Columbia, presentaron una demanda en contra de la administración Trump, impugnando la decisión de pausar la financiación de $6,000 millones destinados a programas extracurriculares. La acción legal, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, argumenta que la retención de estos fondos, que debían liberarse el 1 de julio, viola la Constitución y varias leyes federales. Por su parte, un portavoz de la Oficina de la Administración de Presupuesto, citado por The Hill, defendió la decisión, afirmando que la pausa responde a una revisión programática en curso sobre la financiación educativa. Según el portavoz, los hallazgos preliminares muestran que algunos programas han sido utilizados de manera indebida. En un caso específico, el estado de Washington utilizó fondos para dirigir a inmigrantes indocumentados hacia becas destinadas a estudiantes estadounidenses. Y la Oficina de Estadísticas Laborales publicó el reporte de los precios al consumidor del mes de junio. La inflación se ubicó en un 2.7% anual, presentando un aumento frente al 2.4% reportado en mayo. Vanessa Vallejo nos presenta el análisis de estos números. Vanessa. Tenemos nuevos reportes de inflación. Los precios al consumidor subieron en un 2.7% en junio en comparación al año anterior. Esto representa un leve aumento si se compara con el mes pasado. En mayo la inflación fue de 2.4%. Sin embargo, hay que decir que este aumento no es muy elevado y que se mantiene la tendencia de una inflación durante lo que va de esta administración Trump mucho más baja que la presentada durante la administración Biden. La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, se situó en 2.9%, igual que la inflación general. Esto es un aumento en línea con las previsiones. En términos mensuales, los precios al consumidor aumentaron en un 0.3% en junio en comparación con mayo, tal como lo preveían los economistas, y los precios subyacentes subieron un 0.2%, ligeramente por debajo del incremento del 0.3% previsto por los economistas. Los precios de los muebles y suministros para el hogar aumentaron un 1% en junio en comparación con mayo, los de los juguetes un 1.8%, los de la ropa un 0.4%. Estas categorías tienden a ser sensibles a los aranceles. A pesar de estos aumentos, estas cifras representan niveles no vistos desde la primera administración de Trump y en general durante lo que va de esta administración la inflación ha estado por debajo o igual a las expectativas de los economistas todos los meses. Veamos al secretario del Tesoro Scott Bessent dando su opinión sobre estas cifras en una entrevista en Bloomberg. I think one thing that Wall Street, a lot of economists,
market in general got wrong early on was that tariffs were going to cause a substantial price level rise, which just hasn't happened. El presidente Trump, por su parte, volvió a hacer un llamado a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés, argumentando que las cifras de inflación son muy buenas. Escuchemos. Very slight. Essentially, they were exactly as anticipated. Very low inflation. So what you should do is lower the rate. The Fed should lower the rate immediately. Sin embargo, los demócratas, por supuesto, han utilizado este pequeño aumento de la inflación para atacar al presidente. El líder de la minoría demócrata en la Cámara, el representante Hakeem Jeffries, dijo lo siguiente: la inflación ha subido, la confianza del consumidor ha bajado y millones de estadounidenses están perdiendo la atención médica. Otro asunto para destacar es que a pesar del leve aumento que vemos de los precios en general, varios bienes muy importantes para la economía del ciudadano de a pie han tenido una reducción sustancial durante la administración Trump. La gasolina ha bajado un 8.3%, el petróleo un 4.7%, la energía un 7.9% y el transporte público ha bajado un 2.7%. Pues a pesar de las discusiones en materia arancelaria que preocupan a muchos economistas durante lo que va de la administración Trump, la economía ha presentado buenas cifras. Hace algunos días también veíamos el reporte de creación de empleos y en junio se crearon 147,000 nuevos empleos, una cifra que sorprendió a muchos economistas porque estuvo por encima de lo que se había pronosticado. Gracias, Vanessa, por ese reporte. En más información, el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció formalmente su candidatura independiente a la alcaldía de la ciudad de Nueva York tras perder contra el candidato demócrata Zohran Mamdani en las primarias del partido. Solo el 13% de los neoyorquinos votó en las primarias de junio. Las elecciones generales son en noviembre y yo estoy ahí para ganar. Mi oponente, el señor Mamdani, ofrece eslóganes ingeniosos pero ninguna solución real, declaró Cuomo a través de la plataforma social X. Necesitamos una ciudad con alquileres más bajos, calles más seguras, donde comprar tu primera vivienda vuelva a ser posible, donde el cuidado infantil no te lleve a la ruina. Ese es el Nueva York que conocemos, continuó. Una fuente cercana a la campaña de Cuomo dijo a The Hill que Cuomo pedirá a todos los candidatos, excepto Mamdani, que se comprometan a que cualquier candidato que no esté a la cabeza a mediados de septiembre abandonará la carrera, incluyéndolo a él mismo. Y para hablar sobre este importante tema nos acompaña Luis Montes Amaya, estratega político, demócrata. Luis, bienvenido a Voz News. Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿sorprende que Cuomo se haya lanzado ahora como independiente tras haber sido derrotado por Mamdani? ¿Y de qué manera crees que vaya a afectar las elecciones? ¿Quién saldría más afectado? ¿Mamdani, siendo o separando de alguna manera el voto demócrata, o Adams, que está corriendo como independiente? En primer punto, no, me parece que no es sorpresa. Precisamente él preparó este camino para tener esa opción, ¿verdad? Nadie esperaba que él perdiera la primaria, eso sí hay que decirlo. Creo que comparte, ¿verdad? Con referencia a la segunda pregunta, me parece que sí, Adams y Cuomo se anulan y esto va a ser importante determinar al final del día, y como lo ha dicho Cuomo recientemente, esperemos que para septiembre esto ya sea una decisión dada y que el candidato que esté en tercer o en cuarto lugar simplemente desaparezca de las encuestas para que esto pueda ser una competencia entre Cuomo y Mamdani o entre el segundo y el primero, ¿verdad? Que todo indica que podría ser Cuomo versus Mamdani para que tener una mejor posibilidad de derrotar a Mamdani en noviembre. Claro, y para que nuestra audiencia lo entienda mejor, Mamdani ganó las primarias demócratas, es el candidato demócrata oficial. Cuomo está corriendo como independiente junto con otros y quieren hacer un tipo de pacto para retirarse para septiembre los otros demócratas que están corriendo de manera independiente para entonces enfrentar a Eric Adams y a Mamdani. Ahora, muchos, incluyendo el presidente, califican a Mamdani de comunista o parte de la izquierda radical. ¿Tú crees que esto es una representación de la radicalización del Partido Demócrata? Mira, yo creo que es una respuesta bastante emocional, ¿verdad? A la elección del 2024. Creo que esto es precisamente, como yo lo denomino, es el momento del Tea Party, lo que los republicanos vivieron en el 2009, que es la radicalización del partido. Esto es precisamente lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Primero con la elección, por ejemplo, de AOC,
luego esto que viene allá en en una ciudad, la ciudad más importante de Estados Unidos, ¿verdad? Que es Nueva York, y precisamente es una radicalización del partido, y creo que es la responsabilidad de nosotros los moderados de tratar de prevenir que el Partido Demócrata siga el mismo camino del Partido Republicano y se radicalice, porque al final del día el que sufre es el país. Mira, vamos a ver aquí en pantalla, Luis, si te parece, cuál es la plataforma de Mamdani. Estas son algunas de sus propuestas electorales, por ejemplo, autobuses gratuitos para todos los neoyorquinos, mejora al acceso de transporte en comunidades desatendidas, guardería universal gratuita para todas las familias, comestibles subsidiados mediante una red de tiendas públicas, es decir, que el gobierno tome control de las tiendas públicas, en Nueva York como ciudad santuario, para la comunidad LGBTQ+, una inversión de $65 millones en atención para cambio de género, incluyendo hospitales públicos y centros comunitarios, aumento de impuestos a quien ganen más de $1 millón al año, además de a grandes corporaciones, un incremento del impuesto sobre la renta, como lo mencionaba, a las corporaciones. Muchos califican esto, y él mismo se dice que es un demócrata socialista. Muchos incluso afirman que esto raya en lo comunista. ¿Cómo lo ves tú, Luis? Ya, obviamente son propuestas bastante descabelladas, ¿verdad? Para Estados Unidos, precisamente para Nueva York, que es la capital del capitalismo en el mundo. Creo que estas son cuestiones que, como bien lo he dicho anteriormente, son cuestiones que son ni siquiera son posibles, porque muchos de estos procedimientos o muchos de estas propuestas que él ha puesto en la mesa tienen que pasar por el embudo de la legislatura estatal y de la gobernadora, quien ha dicho ya, la gobernadora Kathy Hochul ha dicho ya, claramente que muchas de estas propuestas están muertas con solo arribar a la propuesta. Hay que decirlo, Mamdani ha sido un asambleísta que ha estado precisamente en la legislatura estatal. Él entiende lo difícil que es pasarlo, pero nuevamente muchos populismo económico que hemos visto tanto, que es precisamente donde se parecen los republicanos y los demócratas, donde han llegado con este populismo económico, unos proponiendo aranceles, los otros proponiendo renta controlada. Entonces, en este sentido, estamos viendo que, las masas, este 25% de nuevos votantes que precisamente participaron en esta elección, son gente que poco o nada conocen de estas cuestiones, pero que se dejan llevar precisamente por las masas. Bueno, sí, Andrew Cuomo decía que solamente un 13% aproximadamente había participado, y solamente clarificar que la aplicación de aranceles son aranceles recíprocos con otros países, que no es exactamente lo que son propuestas socialistas o comunistas como la vemos por parte de Mamdani. Vamos ahora a lo que propone Andrew Cuomo como parte de su plataforma. Él propone la contratación de más policías para reforzar la seguridad en las calles. Promete también hacer el metro más seguro, abordando los delitos y las condiciones de infraestructura. También se compromete con una ciudad para que los alquileres sean más bajos, una ciudad como Nueva York en donde han subido tanto. Facilitar el acceso a la vivienda de compra, especialmente para las familias trabajadoras. Propone guarderías asequibles, un enfoque empresarial dándole ahí algunas guiños al sector privado y a los sindicatos tradicionales, y críticas a las propuestas de Mamdani por considerarlas divisivas e irrealizables, como tú lo mencionabas. Veamos también la plataforma de Eric Adams, el actual alcalde demócrata también, que ahora ha decidido correr como independiente. Él propone enfocarse en eliminar las armas ilegales, prevenir el crimen desde sus raíces, refuerzo del patrullaje con más de 1,500 oficiales en las calles durante el verano, construir unas 500,000 viviendas nuevas para el 2032, programas para reservar y facilitar el acceso a vivienda asequible, promoción de la propiedad entre los neoyorquinos de bajos ingresos, una propuesta de exención fiscal para quienes ganan hasta el 150% del umbral de pobreza y una expansión de los servicios de salud mental para los jóvenes. ¿Quién de estos dos candidatos crees tú, Luis, que podría representar o hacer un mejor trabajo para la ciudad de Nueva York, sabiendo que ambos tienen polémicas alrededor? En el caso de Cuomo, sabemos que fue gobernador, que no pudo terminar su
mandato como gobernador precisamente por acusaciones de presunto acoso y abuso sexual de mujeres. En el caso de Eric Adams estuvo también en la polémica. Él ha cambiado su postura. Al principio de su mandato él decía que Nueva York era felizmente una ciudad santuario. Mientras todo esto, mientras la migración ilegal realmente impactó las arcas de la ciudad de Nueva York, su postura cambió a una de cooperación con las autoridades migratorias. ¿Quién crees que sería una mejor opción para gobernar la ciudad de Nueva York? Por el récord, ¿verdad? Precisamente por esos años que pasó como gobernador, vaya, lo que él restauró el aeropuerto JFK, La Guardia, ¿verdad? Lo que invirtió en infraestructura como gobernador y todo lo que hizo y todos los avances que hizo en términos también de políticas, ¿verdad? Vaya, públicas, obviamente cómo está mejor capacitado. Adams, quieras o no, vaya, es una persona que si bien ha demostrado que es muy apto para sobrevivir políticamente, creo que en términos de políticas públicas le falta y ha dejado mucho que desear. Entonces, creo que en ese sentido, sí. Sí, finalmente quisiera preguntarte, Luis, en ese sentido, oficialmente el candidato de los demócratas, electo democráticamente, es Mamdani. Te pregunto porque aún cuando él ganó, hay muchos líderes demócratas que no le han dado su apoyo, precisamente quizá por esta agenda radical que él presenta. Lo último que quisiera preguntarte es eso, ¿qué está sucediendo dentro del Partido Demócrata y si de alguna manera tú sientes que el liderazgo y la atención dentro de los demócratas la están captando personas más a la izquierda radical, como es el caso de Mamdani? Nueva York, a pesar de que Manhattan es una isla, pero esto lo convierte, ¿verdad?, los 5 boroughs también en una isla. Creo que esto es aparte de todo el resto del país. Lo que sí es cierto es de que el establishment demócrata no está convencido que Mamdani sea la solución para la alcaldía de Nueva York y por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Viendo de qué manera se puede enderezar el barco y llevar el barco a un mejor puerto que el que pueda ser Mamdani. Vamos a estar muy pendientes a ello y a lo que siga, por supuesto, en esta que es la ciudad más importante de los Estados Unidos y la más poblada. Queremos agradecerte, Luis Montes, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. Así nos vamos a la pausa comercial. Inundaciones repentinas causan caos en el noreste de los Estados Unidos. Los detalles de esto y más al regreso. Quédese, ya volvemos con mucho más de Voz. 2 personas murieron en Nueva Jersey como consecuencia de las inundaciones repentinas en el noreste de los Estados Unidos que causaron caos en los desplazamientos. Así lo informaron hoy las autoridades, mientras la región se prepara para más lluvias intensas. El lunes por la noche, lluvias torrenciales inundaron partes de Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Maryland. En la ciudad de Nueva York, los funcionarios de emergencias pidieron a quienes habitan en zonas bajas o en sótanos dirigirse a terrenos más elevados. Por las principales avenidas de Manhattan cayeron en cascada torrentes de agua sucia alrededor de la hora pico de la tarde. Varias estaciones importantes del metro se inundaron y los pasajeros compartieron imágenes en redes sociales que mostraban olas de agua que pasaban a través de los torniquetes y caían sobre las vías electrificadas. Y la cifra de fallecidos por las inundaciones en Texas del pasado 4 de julio aumentó a 131, así lo informó el gobernador de Texas, Greg Abbott. Además, 97 personas continúan desaparecidas, la mayoría en el área de Kerrville, una de las zonas más afectadas por la tragedia. Las autoridades suspendieron momentáneamente la búsqueda de desaparecidos por el riesgo de nuevas inundaciones. También piden a los habitantes de las zonas en riesgo que se trasladen a lugares más elevados. Casi un tercio de los fallecidos son menores de edad que se encontraban en un campamento de verano en Hunt. En más información, las autoridades estadounidenses detuvieron a una ciudadana rumana con antecedentes penales en Colorado, California, Montana y Nebraska. Parte de los delitos de los que se le acusa son robo de identidad, fraude postal, falsificación y crimen organizado. Además, se encuentra en Estados Unidos sin autorización y está siendo investigada por otros delitos en Texas y Nueva York, así lo informó el FBI.
Y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, visitó la frontera sur de ese país, en donde ratificó que su país trabajará por una frontera más inteligente, más eficiente y más segura. El diplomático agradeció el trabajo de las autoridades migratorias e informó que los operativos Espejo en ambos lados de la frontera buscan combatir el tráfico de drogas, de armas, la inmigración ilegal y trata de personas. Además, expresó que una frontera segura reduce costos, impulsa el comercio, fortalece la prosperidad y seguridad compartida entre México y Estados Unidos. Y escuche esto, Estados Unidos impuso aranceles del 17% a la mayoría de los tomates frescos importados de México, así lo informó el Departamento de Comercio estadounidense, decisión que el gobierno mexicano considera como injusta. El 15 de abril, el Departamento de Comercio anunció que se retiraba de un plazo de 90 días del acuerdo de suspensión de la investigación anti-dumping sobre tomates frescos de México de 2019. Este acuerdo le permitía a los productores mexicanos exportar tomate, conocido también como jitomate, a su vecino del norte sin pagar aranceles antidumping. Washington advirtió entonces que a partir del 14 de julio aplicaría un cargo del 20.91% sobre la mayoría de las importaciones de tomates procedentes de México, pero finalmente el cargo quedó en 17%. Y a propósito de esto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se trabaja en crear una estrategia junto con productores de jitomate mexicano para amortiguar el pago de aranceles a este producto exportado a los Estados Unidos. Escuchemos parte de lo que dijo. Número uno, no estamos de acuerdo. Número dos, de todas maneras se va a seguir exportando el jitomate mexicano. Y número tres, yo espero que la próxima semana podamos anunciar una serie de acciones que vamos a desarrollar con todas las asociaciones y todos los productores de jitomate. No quisiera adelantar, pero son en el marco del Plan México y vamos a dar distintas opciones a los productores de jitomate en nuestro país y a seguir peleando en Estados Unidos. Sheinbaum recordó que México continúa negociando con Estados Unidos los pagos de aranceles para todas las importaciones a nivel mundial que anunció su homólogo Donald Trump y que entrarán en vigor el próximo 1 de agosto. Y si a usted le gusta el helado tanto como a mí, preste atención. Los principales fabricantes de helados en los Estados Unidos anunciaron que van a eliminar gradualmente el uso de colorantes artificiales bajo la presión del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien quiere suprimir los aditivos innecesarios de la dieta estadounidense. La Asociación Internacional de Alimentos Lácteos, de la que forman parte más de 40 marcas de helados, afirmó que se dejarán de utilizar colorantes sintéticos derivados del petróleo para finales de 2027. Algunos estudios relacionan a estos aditivos con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el cáncer, diabetes, problemas gastrointestinales y alteraciones genómicas. Además, así lo argumentan los expertos en la salud, así que son buenas noticias sin duda alguna. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. El día de hoy, un grupo de congresistas de ambos partidos presentaron una propuesta que quiere abordar el problema migratorio del país. Entre otras cosas, propone un programa enfocado en inmigrantes con más de 5 años en la nación, un camino simplificado para Dreamers y beneficiarios del TPS, además de pago de impuestos atrasados. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y Silvio Canto Jr., analista político. Bienvenidos. Y bueno, esta es una propuesta que evidentemente llama mucho la atención, sobre todo dentro de la comunidad hispana de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué posibilidad hay de que este proyecto logre una aprobación en ambas cámaras y la firma del presidente? Y comienzo contigo, Orlando, ¿cómo lo ves? Bueno, todavía está por verse. Yo creo que es prematuro, pero a ver, veíamos ayer esta encuesta en la que claramente el tema migratorio está ahí. Y yo creo que está empezando a generar presión en la administración. Yo creo que pues, hay gran parte del Partido Republicano que entiende la importancia de distinguir. En este sentido, bueno, esta iniciativa de, por ejemplo, congresistas como María Elvira Salazar, yo creo que un poco le ofrecen una alternativa o un camino al Partido Republicano para mantener una política migratoria severa, pero al mismo tiempo manejarla de una manera sensible
para evitar no solamente daños colaterales, sino para valorar y proteger al migrante que realmente contribuye con Estados Unidos. El camino es largo. Yo lo veo un poco complicado por cómo está ahora también el Partido Republicano. Yo creo que hay todavía fuerzas muy potentes dentro del Partido Republicano que no consideran ningún tipo de inmigración, independientemente de cómo sea. Hay muchas facciones que incluso se oponen a cualquier tipo de migración, bien sea por visa de talento o visa de trabajo, como ya hubo su debate en su momento, por lo que esta eventual ley tiene muchísimos obstáculos que atravesar. Bueno, parte de lo que esta propuesta propone inicialmente es, como lo mencionábamos, estar enfocado en personas que tienen más de 5 años en el país, es decir, excluiría a los millones de personas que ingresaron ilegalmente bajo la presidencia de Joe Biden. Contempla también el pago de impuestos atrasados, el estar contribuyendo de alguna manera al país y lo que escuchábamos de la congresista María Elvira Salazar, que impulsa este plan llamado como Dignidad, es que estas personas que han estado por más de 5 años en el país contribuyendo a la economía de los Estados Unidos podrían pagar una multa, pagar impuestos atrasados y de alguna manera seguir contribuyendo al país y a cambio no ser deportados, obtener un permiso de trabajo e incluso la posibilidad de salir y entrar del país, porque algunos de estos congresistas señalan que muchas de estas personas en realidad buscan retirarse después en sus países de origen y no quedarse en los Estados Unidos. Vanessa, ¿cómo lo ves y quiénes podrían ser los grandes enemigos dentro de la administración a este proyecto de ley? Bueno, yo creo que hay que reconocerle a la representante Salazar que es bien valiente por hablar del elefante, digamos, en el cuarto, ¿no? El asunto de la migración es una cosa que es evidente que es un problema que tenemos que solucionar de alguna manera, que hay millones de personas que están en este país de manera ilegal y contribuyendo y lo están haciendo hace años. Y creo que dentro del Partido Republicano pocos se atreven a hablar y más allá de si a alguien le gustan o no las particularidades de este proyecto, creo que hay que reconocerle que ella se atreva a ponerlo sobre la mesa y hablar del asunto. Ahora, yo no creo que esto tenga éxito por ahora, sin embargo, sí creo, ella lleva ya varios años hablando de esto y ha hecho modificaciones y ha agregado cosas muy interesantes al proyecto. Yo sí creo que puede ser algo que puede tener futuro o más bien que puede tener éxito a futuro. Es decir, yo lo veo como una especie de propuesta o de trabajar hacia el futuro y poner sobre la mesa e intentar convencer a las personas e intentar, convencer también a la gente de su propio partido. Yo lo veo un poco como el Medicare for All de Sanders, que lleva años y que al principio todo el mundo se burlaba y ahora es una cosa que muchos quieren y están de acuerdo. Yo creo que puede pasar esto y creo que de pronto podemos, ver avances, así sea pequeños, en medida de que sí se discuta y en medida de que sí salgan, nuevos congresistas que puedan abordar el caso. Sin embargo, por ahora, pues yo no le veo futuro. O sea, no le veo que le puedan aceptar por ahora. Futuro sí le veo. Como lo mencionaba Orlando, ayer estábamos discutiendo esta nueva encuesta de Gallup que mostraba una disminución en el apoyo a la política migratoria de la administración. ¿Será necesario un proyecto como este precisamente para ganar popularidad en el voto hispano de cara a las elecciones de medio término? ¿Cómo lo ves, Silvio? No necesariamente pero aunque yo siempre he estado a favor de una idea como esta, porque tiene sentido económico. Estás hablando de ofrecerle a través de visa de trabajo una oportunidad a estas personas a que sigan trabajando aquí legalmente, ¿no? Entonces yo siempre creo que esto ha tenido más potencial. Lo que destruyó todo tipo de reforma de migración es lo que vivimos en los últimos 4 años, cuando hubo esta loca y caótica política de migración, que ni era inmigración, más bien la gente entrando al país como si Estados Unidos era la piscina pública. Y entonces había un caos y un desorden terrible. Y eso pues cambió muchas actitudes. Pero yo creo que si tú le puedes demostrar al pueblo cubano, al pueblo americano, que la frontera está protegida o está ya organizada y que en el país hay orden y se van a enforzar las leyes de inmigración. Si tú le puedes probar eso al pueblo americano y estamos en camino a hacer eso, yo creo que mucha gente dice, está bien, vamos a darle una oportunidad a que se queden aquí usando una visa de trabajo o algún proceso de legalización.
como ya hemos dicho anteriormente, estas personas están contribuyendo, están trabajando, no están viviendo de nadie. Y yo creo que sería bueno añadirlos al país legalmente para que no solamente puedan entrar y salir, pero para que puedan pagar impuestos, para que puedan contribuir y ser contratados legalmente, lo cual sería mejor para ellos y para los patrones, Karina. Por supuesto, sobre todo en un momento en el que muchos empresarios han manifestado su preocupación a la administración de que sus industrias se vean impactadas precisamente por los operativos que hemos visto de inmigración, y en un momento en el que el propio presidente Trump ha reconocido en diversas ocasiones la importancia de muchos de estos trabajadores que son difíciles de reemplazar. Vámonos al siguiente tema, que sigue siendo un tema de inmigración también, y es que un grupo de legisladores, tanto demócratas como republicanos, realizaron el sábado una visita al controversial centro de detención de inmigrantes conocido como Alcatraz de los Caimanes o Alligator Alcatraz. Mientras los demócratas denuncian supuestas condiciones infrahumanas, los republicanos describen este recinto como limpio y con condiciones salubres. ¿Cómo lo ven ustedes? Y me voy contigo, Orlando, lo hemos discutido varias veces, donde hemos visto, existen imágenes de los centros de detención, tanto de la era de Obama como de la era Biden, en donde incluso cientos de personas estaban hacinadas debajo de los puentes a la intemperie en condiciones extremas de temperaturas altas como las de Texas, por ejemplo, y ninguno de estos congresistas realmente se manifestaba. Ahora vemos, aquí estamos de hecho viendo imágenes de Alcatraz Alligator, en donde son imágenes de un centro de detención, ¿verdad? No es un parque recreativo, es un centro de detención, pero parece al menos contar con todas las condiciones salubres necesarias. ¿Cómo lo ves tú, Orlando? Bueno, es que tenemos que recordar que las famosas jaulas y la separación de familias fue inaugurado. Eso fue, de alguna manera, un debut de la administración de Obama. Obama fue el padre, el autor de esas imágenes terribles que vimos en su momento, y no hubo el escándalo en lo absoluto que estamos viendo hoy por algo mucho menor y algo que no tiene nada que ver. Como muestran las imágenes que están viendo, Alligator Alcatraz es un centro de detención normal, como cualquier centro de detención, y que cuenta con absolutamente todo con lo que debería contar un centro de detención humano, que es todo lo que le permita a la persona que está detenida, pues, contar con sus servicios básicos y cubrir todas sus necesidades básicas. Esto, por cierto, es mucho más seguro y mucho más limpio y mucho más salubre que, por ejemplo, las condiciones que estaban atravesando muchos de estos inmigrantes ilegales en supuestas centros de estadías en Nueva York, ¿no? En hoteles supuestamente de lujo, pero que realmente veíamos las condiciones y eran terribles. Entonces, esto realmente implica una mejora para las familias al final. El estado actual de los centros de detención para la inmigración ilegal está completamente saturado. Como ha sido reportado ampliamente, no hay camas, no hay espacio para meter tanto inmigrante ilegal, para realmente llevar a cabo un proceso de deportación y de control riguroso, profesional, por lo que este centro de detención lo que hace es precisamente bajar muchísimo la presión, bajar muchísimo la saturación y al final contribuye con las condiciones de todos los detenidos. Y bajar en algo clave que es el costo, ¿no? ¿Cuánto le ha costado a los estadounidenses? ¿Cuántos millones de dólares le costó a los contribuyentes bajo la administración Biden el pago de estos hoteles, por ejemplo, que mencionabas? Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que simplemente es más pues de la hipocresía de los demócratas. Yo no sé cuál es el asunto de tener un centro organizado donde se puedan controlar bien las cosas. El punto es que a ellos simplemente les gusta tener gente haciendo lo que quieran, dándoles tarjetas de crédito, permitiéndoles que consuman drogas en los hoteles, que incluso haya casos de violencia en los hoteles, niños expuestos a ese tipo de cosas. Yo creo que, digamos, de manera objetiva es mejor que las personas que están viviendo un proceso de esos estén en un lugar organizado y puedan rápidamente vivir el proceso. Pero como a ellos lo que les gusta es el caos, pues por eso defienden lo otro. Y yo entiendo a aquellas personas que pues uno como humano se solidariza con cualquier tragedia de alguien de pronto inocente que lastimosamente tiene que ser deportado y quería estar acá, pero pues una cosa no quita la otra, es decir, las leyes de un país se tienen que cumplir
y si alguien pues lastimosamente vino de manera ilegal, pues existe la posibilidad de que le toque que, digamos, enfrentar este proceso, pero eso no quiere decir que sea inhumano, ni que lo estén haciendo mal, ni que se le estén violando los derechos a nadie. Una de las cosas que menciona la administración es que ellos desean ampliar la capacidad, precisamente pasar de 40,000 camas que hay disponibles actualmente para los centros de detención a 100,000 para poder albergar al menos a 100,000, que sigue siendo un número bajo en comparación con la cantidad de personas que ingresaron ilegalmente al país. Otra de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención es que de estos congresistas no vemos a nadie o nadie levantó sus voces después de conocerse que personas que asesinaron estadounidenses, como el asesino de Laken Riley, por ejemplo, estuvo hospedado en hoteles de Nueva York con el dinero de nosotros los contribuyentes, se desplazó libremente hacia Georgia, en donde asesinó a este estudiante de enfermería en un avión pagado también con dinero de los contribuyentes. Entonces creo que esta administración de alguna manera está mandando un mensaje en un cambio de sentido completamente mucho más estricto a lo que sucedió bajo Biden. ¿Cómo lo ves tú, Silvio? Mira, como dijo Vanessa, aquí la hipocresía está en mayúsculas, ¿no? Digo, es una cosa impresionante lo que estamos viendo por parte de ellos. Pero para mí hay dos escándalos. El escándalo no son los cocodrilos que viven por ahí. El escándalo son dos. Primero de todo, ¿por qué seguimos encontrando criminales en sanctuary cities? ¿Okay? ¿Por qué seguimos encontrando a esta gente? El otro día aquí en Houston encontraron a un tipo que se había secuestrado un avión. ¿Qué hace un tipo como ese viviendo en cualquier lugar o en Estados Unidos en este caso? Y la otra cosa que es muy importante, yo quisiera que todos estos demócratas que están criticando este lugar en Florida, que ellos me digan a mí a dónde ellos pusieran a esta gente. ¿Por qué no ponemos cada uno de ellos en la cuadra donde ellos viven? O cerca del colegio donde van sus hijos, a ver si les gustaría eso. Entonces ellos no quieren que tengan una cárcel o un detention center, como le llaman, pero tampoco quieren que estén viviendo cerca de ellos. ¿Okay? Entonces digo, para mí es típica hipocresía de un partido político que no tiene nada que ofrecer excepto crítica y más crítica. Deberían de chequear las últimas encuestas que salen de ellos, que cada día ellos están alrededor de 40%. Eso es un número muy agradable cuando tú eres un partido político, Karina. Fíjate que muy cierto de verdad lo que dices, Silvio. Incluso lo he escuchado incluso con colegas, ¿no? Que de alguna manera señalan o están en desacuerdo con este tipo de condiciones, pero a la hora de poner a sus hijos en las escuelas no los ponen en los vecindarios hispanos, por ejemplo. Yo creo que esto representa incluso seguridad para los hispanos cuando tienes personas que no sabes quiénes son, si son buenas o malas, que no sabes qué antecedentes tienen y están aquí en el país. Es mejor que estén en un lugar controlado hasta que se procesen sus casos de manera individual. Vámonos así a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay mucho que analizar aquí en el panel de Voz News. El índice de precios al consumo de los Estados Unidos de junio mostró que la inflación subió hasta el 2.7% en comparación con el año anterior. Regresamos con nuestros analistas para interpretar esto. Vanessa, comenzamos contigo. Aunque los analistas económicos dicen que esta cifra era esperada, aún están tratando de calibrar el efecto de los aranceles en la economía del país. ¿Tú crees que la administración ha controlado bien la inflación? Yo creo que por ahora, digamos que los dos lados pueden tener cierto tipo de razón. Es decir, aquellos que dicen que los aranceles ya se están viendo, pues alguien podría creer eso, porque efectivamente si desglosamos de dónde viene los productos con mayor inflación, son precisamente productos que son muy sensibles a los aranceles, como por ejemplo, los juguetes, la ropa, que son los clásicos productos que se suben muy rápido y en primera medida cuando se suben los aranceles. Sin embargo, si uno mira en general, pues es que un aumento del 2.7% no es mucho en comparación con el 2.4% que tenemos en mayo. Y si se mira, eso es porque lo estoy comparando anual, pero es que si se mira mensual, estamos diciendo que los precios al consumidor aumentaron 0.3% en junio en comparación con mayo, un 0.3%. La verdad es que no es mucho, e incluso un 2.7%, yo estoy segura que si alguien, por ejemplo, compra una camisa y aumenta un 2.7%, ni se da cuenta.
Entonces, yo creo que si bien es cierto que se puede ver un aumento justo en esos bienes que son más sensibles a los aranceles, el ciudadano de a pie es muy difícil que en este momento esté diciendo me siento peor que hace un mes o me siento peor que hace un año. Y en general, si comparamos con la inflación durante la administración Biden, es evidente que lo que estamos viendo sigue siendo una tendencia de reducción de la inflación. Entonces yo creo que tenemos que seguir viendo lo que va a pasar en los siguientes meses, pero yo creo que por ahora tanto el presidente como el secretario del Tesoro tienen razón en decir que esto es una buena cifra. Yo creo que es una buena cifra para la administración y creo que la gente de a pie no está diciendo en ninguna medida me siento peor que hace un mes o me siento peor que hace un año. Silvio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, para continuar con lo que estaba diciendo Vanessa, digo, si tú miras, por ejemplo, las cifras de inflación este año, en realidad están bajando y una de las cosas más importantes es el precio de la gasolina. Entonces, claro, hay que entender que hace un año nosotros vinimos de una economía que tenía mucha inflación y para sacar esa inflación no va a pasar de un día para otro. Yo nunca pensé que en 6 meses se iba a resolver el problema de la inflación. En realidad me sorprende lo rápido que se ha hecho. Pero como dijo Vanessa, el Consumer Price Index es 0.3, que eso es una buena noticia. Y la tendencia todo este año que ha habido menos inflación. Los demócratas están tratando de echarle la culpa a los tariffs. Pero la realidad es que los tariffs en realidad no se han sentido todavía. Ni a lo mejor son un factor. Yo estaba leyendo un artículo hoy de este señor Mark Penn, que dice que en realidad los tariffs no van a tener el impacto inflacionario que la gente cree. Pero de todas maneras, siempre es mejor hablar, políticamente hablando, hablar cuando la inflación se cae que cuando sube. Pero lo importante aquí es salir inmediatamente y controlar el narrativo para que la gente, como dijo Vanessa, esto no es un golpe muy fuerte, Karina. Claro, ahora, otro de los factores que tiene mucha injerencia en la economía, un impacto directo, son los tipos de interés. ¿Qué tanto puede presionar el presidente Trump al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para que por fin rebajen los tipos de interés? ¿Cómo lo ves, Orlando? Bueno, estamos viendo todo tipo de presiones, insultos, ataques. Incluso el fin de semana un miembro de la administración filtró que supuestamente Jerome Powell estaba considerando renunciar, algo que claramente se ve como una forma de presión. Pero yo creo que Powell no va a ceder y no debería ceder, digamos, considerando que tiene que mantener la autonomía y su autoridad. Al final, mira, como dijo Vanessa, dijo Silvio, la verdad es que estos números son alentadores. Se esperaba y se hablaba de un impacto mucho mayor en la economía y mucho más letal en la economía a propósito de los aranceles. Estamos viendo que al menos por ahora no es así y la expectativa es que no vaya a ser peor, precisamente porque lo de los aranceles más bien se está aplacando. Trump está pudiendo llegar a acuerdos comerciales con importantes países. Vamos a ver qué se puede lograr con la Unión Europea, vamos a ver qué se puede lograr con países latinoamericanos. Pero en general yo no creo que eso tenga un impacto tan grande. Y también hay que ver todavía el resultado de la aprobación de la mega ley de Trump, que va a tener también un impacto económico sustancial y que yo creo que va a aliviar muchísimo el peso para los consumidores, sobre todo el peso fiscal. Y esto es fundamental. A un ciudadano al que el Estado le quite menos plata, pues es un ciudadano con mayor poder adquisitivo y es un ciudadano que va a ayudar a dinamizar mucho más la economía y en consecuencia baja la inflación. Entonces todavía yo creo que es temprano, los números no son aterradores en lo absoluto, como por ejemplo pudieron haber vaticinado algunos considerando todo el escándalo que hubo por el tema arancelario y el tema del gasto. Así que las cosas no pintan tan mal para la administración con respecto al tema económico. Realmente es así, realmente muchos anticipaban que iba a haber un impacto grandísimo, que hasta este momento afortunadamente no lo hemos visto, sino todo lo contrario, como lo mencionaba también Silvio, con los precios de la gasolina mucho más bajos que anteriormente, lo cual beneficia mucho a todo el mundo, por supuesto. Vámonos al siguiente tema, muy importante, lo anunciamos en el noticiero hace unos minutos, el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció formalmente su candidatura independiente a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Esto tras perder contra el candidato demócrata Zohran Mamdani en las primarias del partido.
¿Podrá esta candidatura de Cuomo debilitar a Mamdani o le va a impactar más a Adams? ¿Cómo lo ves tú, Vanessa? Pues yo creo que Cuomo está un poquito perdido. Es decir, ya perdiste las primarias, ya deja de seguir intentándolo. Yo creo que lo que va a pasar es que si efectivamente se presenta, pues lo único que va a hacer es dividir el voto que está en contra de Mamdani. Entonces no beneficia a los neoyorquinos si es que creemos ya no voy a decir que creemos en la libertad de mercado, pero por lo menos que no son extremos, digamos, de izquierda, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que eventualmente algo puede suceder, eventualmente recuperará la razón, pero pues yo espero que a Adams le vaya bien, espero que Adams logre, digamos, ganarle a Mamdani y que logre poner como que sobre la mesa el peligro de tener a alguien como Mamdani y la importancia que sí de mantener, digamos, o de seguir intentando algo que yo creo que Adams ha estado intentando por lo menos en los últimos meses, que es intentar en alguna medida por lo menos cosas como recuperar la seguridad de Nueva York. Es decir, Nueva York ya está bastante mal. Y repito, a tu pregunta, creo que Cuomo está un poco perdido y creo que ya es hora de que vaya a casa, y también aquí hay que culpar al establishment demócrata por haber apoyado a Cuomo. Es que ni siquiera debieron dejarlo participar, debieron haberse buscado otro candidato que de verdad fuera bueno. Bueno, hay varios candidatos, de hecho, demócratas también buscando, y entre ellos, Cuomo ha dicho que están haciendo un acuerdo para que el que vaya perdiendo se retire en septiembre y dejen seguir únicamente al que vaya en número 1, y él dice que él hará lo propio si es que él va perdiendo. Él mencionaba que solamente el 13% de los votantes participaron en las primarias demócratas. ¿Cómo ves? ¿Tiene esperanza o no Cuomo, Silvio? Bueno, yo tengo prendida todas las velas que pudiera revivir a alguien como Giuliani por ahí, digo, alguien que pudiera regresar, porque este sería el perfecto momento para una segunda versión de Giuliani, yo creo que ganara. Mira, yo lo veo bastante mal a Cuomo. Yo no soy un gran fanático de Adams tampoco, y lamentablemente el republicano no es muy bueno aquí. Entonces, y la otra cosa también es que yo vi una encuesta hoy que dice que este muchacho, como dice Trump, el comunista, y es lo que es, un comunista, puede ganar con 35% del voto. Entonces estamos hablando de una situación que va a ser muy complicada para la ciudad de New York, y va a ser muy difícil encontrar un camión para mudarte de New York, porque todos van a estar siendo usados. Digo, esto sería un golpe muy fuerte para la ciudad de New York. Lo que pasa es que yo no veo mucho mejor con Cuomo. Cuomo está desprestigiado, y es una lástima que en una ciudad como New York no hay un candidato más serio de lo que tenemos, o un republicano que pudiera aprovechar esta increíble oportunidad. Yo lamento muchísimo que Lee Zeldin no aspiró a alcalde, o esta señora Stefanik no haya aspirado a mayor of New York. Creo que ellos hubieran tenido muy buen chance de ganar, pero New York, digo, como dicen, la famosa gran manzana no va a tener muy buen sabor por un tiempo. Algo de lo que a mí me llama muchísimo la atención y me preocupa con Mamdani es que es alguien muy charming, como lo veíamos, por ejemplo, con Obama, ¿no? Siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una respuesta amable. Sus políticas socialistas suenan perfectamente bonito, pueden endulzar el oído de los ingenuos de alguna manera. Es muy articulado y de alguna manera se está ganando la simpatía de bastante. Sin embargo, sus políticas son terribles, completamente socialistas. Incluso la gobernadora Kathy Hochul, que es demócrata, ha dicho que no hay manera de llevar a cabo las propuestas de Mamdani, porque él dice que lo va a lograr subiendo los impuestos. Ahí tenemos parte de lo que él quiere dar: autobuses gratuitos, transporte en comunidades desatendidas, guardería universal gratuita, comestibles subsidiados por el gobierno, que Nueva York siga siendo una ciudad santuario y además santuario para el grupo LGBTQ, invertir $65 millones en cambios de género, aumento a los impuestos. Terrible, de verdad, es todo la receta
que hemos visto que ha fallado en muchos de nuestros países socialistas. ¿Cómo contrarrestar esto, Orlando? ¿Está la ciudad de Nueva York enfrentándose a una votación o a una elección por el menos malo en este caso? ¿Y quién crees que lo va a lograr? No, esto es completamente aterrador. Como tú dices, Karina, Zohran Mamdani es una especie de Obama, es muy elocuente, es muy carismático, sabe utilizar, creo que de manera magnífica, las redes sociales. La campaña es cool, es joven, es atractiva, pero es mucho más peligroso de lo que podría ser Obama. Es mucho más extremista de lo que podría ser Obama. Además, es un resentido. Tiene odio en sí y quiere hacer daño a quienes él considera que son sus adversarios. ¿Y quiénes son sus adversarios? Los que generan riqueza en Nueva York. Esto es muy peligroso. Desafortunadamente, no luce para nada bien la carrera por la alcaldía de Nueva York. Yo creo que lo de Cuomo es patético. Yo creo que Cuomo tiene que retirarse de la candidatura. Es humillante que él, heredero de una dinastía política, luego de haber sido gobernador, haya perdido contra un candidato que hace 3 meses no era nadie y nadie lo conocía. Eso quiere decir que fracasó completamente y que ya tiene que apartarse de la vida política. Y Cortés Sliwa, quien es el candidato republicano, es otro desastre. Creo que ambos tienen que retirarse. La mejor opción es Eric Adams. A mí tampoco me encanta Eric Adams, pero es un tipo sensato, es un tipo que se le paró a la administración Biden para defender una política de seguridad en la ciudad de Nueva York. Eso no lo hace cualquier demócrata, eso habla muy bien de Eric Adams y además ha venido recuperando un poco a Nueva York. Todos, pues los que queremos Nueva York sabemos cómo era hace 4 o 5 años la ciudad de Nueva York y hoy está un poquito mejor, no mucho mejor, pero está un poquito mejor y eso es gracias a Eric Adams. Si hay una opción para salvar a Nueva York es que todo el mundo se organice en torno a Eric Adams. Yo no veo otra posibilidad. Por supuesto, y recordar algunos comentarios de verdad extremistas de Mamdani. Por ejemplo, hace unos años diciendo que la intifada debería de ser global. Diciendo también, cuando se le preguntó recientemente, hace un par de semanas en una entrevista, si los billonarios tenían derecho a existir, prácticamente dando a entender que no tenían derecho a existir. Siempre ha dejado claro que él es un demócrata socialista, sin empacho alguno. Y bueno, todos los que conocemos aquí, mi querido Silvio, que lo conoce de primera mano, el socialismo y el comunismo y el peligro de yo creo que es terrible. Hay que encender las alertas y ojalá que los neoyorquinos tomen la mejor decisión para esta ciudad tan importante. Si mi papá estuviera con nosotros, él dijera que todas esas ideas funcionaron muy bien en Cuba. Y miren en dónde siguen ahorita, ¿no? Terrible, tristísimo, tristísimo. Bueno. Pero una cosita sobre este tipo, perdona Karina. 20 segunditos antes de terminar. Este muchacho Mamdani es que él no tiene apoyo entre los negros y los hispanos. Si tú miras, por ejemplo, la fiesta de él de la noche de elección, parecía una convención bautista en el sur de Texas hace 50 años. Eran puros blancos. Entonces, él no tiene mucho, esa es una esperanza, que a lo mejor entre los negros y los hispanos salgan a votar y lo rechacen. Ojalá. Ojalá así sea. También lo malo es que desafortunadamente hay una población también musulmana muy grande en la ciudad de Nueva York que seguramente lo apoyan. Pero vamos a ver y seguir muy de cerca lo que sucede en noviembre. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias Silvio Canto Jr., Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a ustedes. Así llegamos al final de esta emisión. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Van a aparecer en pantalla y muy importante, vaya y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche, si Dios lo permite. Le esperamos mañana. Bendiciones.